eléctrico. Mm, Dentro de la agenda, pues nos parece interesante compartir un video de energía y la vida. Tiene que ver con el alto índice de accidentes eléctricos. Y nos iremos incursionando, digamos, desde lo general, todo el tema de estadísticas hasta lo particular, que va a ser todo el tema, como bien les decía, de riesgo eléctrico, sus controles y las medidas de prevención, y algo de normatividad, pues para que es importante que lo tengamos presente. Entonces, voy a darle continuidad aquí al video. ¿Se escucha ahí? La energía es uno de los bienes más preciados por la humanidad. ¿Me disculpan, ahí se escucha? Es un elemento esencial para nuestra vida Sí, sí, que nos perfecto. permite evolucionar. Hemos creado lazos profundos con ella, a tal punto que no hay acción humana que no esté ligada a la Sí, sí se energía. escucha. La usamos para alimentarnos, transportarnos, conectarnos, comunicarnos y muchos otros beneficios. No sabemos vivir sin ella, y así como todo gran tesoro que genera bienestar, también implica responsabilidad y cuidados. Los actores que tienen contacto con ella deben ser muy cuidadosos para no sufrir accidentes y para ello son capacitados. Sin embargo, todas las personas del planeta tenemos un contacto menor con la energía que en ocasiones ignoramos. Por eso hoy venimos a hablar de esos riesgos a los que en cierto modo estamos expuestos, que ignoramos, y debemos aprender algunos principios de precaución para tener una excelente relación con la valiosa energía. En Enel nos preocupa el alto índice de accidentes eléctricos que ocurren en el país. Las principales víctimas son terceros, personas que no trabajan para nosotros ni directamente con electricidad, pero que tienen relación con ella e ignoran las medidas de prevención que deben tomar. En su mayoría son personas que se dedican a trabajos varios, constructores, maestros de obra, personal de la limpieza o simples ciudadanos desprevenidos, entre otros. Bienvenidos a esta capacitación en donde aprenderemos a mantenernos seguros y protegidos frente a posibles riesgos eléctricos que se puedan presentar en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante la electricidad? ¿Alguna vez en tu casa se ha ido la luz de un momento a otro? En ese instante quedas confundido e intentas verificar si es algo que sucedió en toda tu cuadra. Si es de noche, empiezas a buscar velas o linternas para no usar el celular y no gastar la batería en caso de que el corte se extienda. Pero, ¿qué pasaría si en este momento el mundo se queda sin electricidad definitivamente? Ya no podríamos volver a realizar muchas actividades, ni utilizar algunos equipos que usamos en nuestro diario vivir. No habría forma de usar celulares, televisores, computadores, neveras, lavadoras, planchas, entre muchos otros. E incluso, no tendríamos iluminación ni alumbrado como los tenemos hoy en nuestras casas. La electricidad es de vital importancia y genera calidad de vida, bienestar y progreso. Nos permite tener comodidades y está presente en casi todo lo que nos rodea, como industrias, comercio, residencias, calles e incluso parques con sus alumbrados. También existe la electricidad en la naturaleza, por ejemplo, en tormentas a través de los rayos. Además, algunos animales la producen, como las anguilas, y también tus neuronas usan electricidad para comunicarse. Bueno, como pueden ver, este video, este corto video de la energía prácticamente nos muestra y la electricidad nos muestra lo importante que es para nuestra vida, para nuestra calidad de vida. Y definitivamente observamos que sin ella, pues no podemos vivir porque la necesitamos en todas nuestras actividades que realizamos, sea en nuestras casas, sea en nuestros trabajos, sea cuando salimos, digamos, a caminar o a algún sitio donde se requiere de una u otra forma la energía para iluminación, para los mismos semáforos, bueno, entre otros aspectos que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Sin embargo, sabiendo la importancia que tiene, ¿quién
¿quién voluntariamente me puede decir qué reflexión se lleva de este video? Además de la importancia en la calidad de vida, en el desarrollo de las ciudades, de la región, en nuestras industrias, ¿qué consideran que deberíamos de tener presente? Que tiene mucho riesgo. Que tiene mucho riesgo, sí, sí, cierto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Luis Alfonso Portilla. Luis Alfonso, sí, muchas gracias. Y eso, digamos, ¿a qué nos lleva cuando miramos y hacemos un poco de reflexión en esta diapositiva? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿A qué nos lleva? ¿Cómo debemos ser ante el uso de la electricidad y de la energía eléctrica? Buenas noches. Buenas Ser noches. un poquito más racionales y más conscientes porque realmente dependemos como un 70-80% de la energía en nuestro desempeño diario, ¿no? Y también ir pensando en un recurso, un respaldo, digamos, de parte eh, de buscar un camino nuevo para tener un respaldo, digamos, de energía solar, eólica, para Otras, no depender directamente de otras la energías de energía. tipo alternativo. Sí, eso está muy Exactamente. bien. Pero yendo mucho más allá, digamos, en el video se comentaba sobre la alta accidentalidad que hay de terceros, digamos, especialmente a nivel de los constructores, de personas que tienen otros oficios, o la persona del común que a veces se pone a hacer instalaciones sin tener la competencia y el conocimiento y no tiene en cuenta, digamos, estos riesgos eléctricos y se materializan los accidentes. Entonces, a nivel, digamos, de Enel Colombia, digamos que no nos tiene preocupados, sino más bien estamos bien ocupados en el sentido de poder generar una red, digamos, colaborativa, donde todos conozcamos de los riesgos eléctricos desde lo más básico en nuestras casas, en nuestras instalaciones internas, hasta la parte exterior, en nuestras empresas o en nuestros trabajos, porque de una u otra forma vamos a tener que estar utilizando la electricidad, la energía eléctrica, ¿cierto? Para conectar nuestros equipos, nuestras máquinas, las instalaciones, la iluminación, los motores. Y normalmente, digamos, no analizamos el entorno y no somos responsables desde nuestro comportamiento, desde el mismo comportamiento, digamos, cuando uno reflexiona y mira en su casa, a veces es permisivo en el sentido de tener instalaciones eléctricas que no cumplen, equipos, digamos, como tomas, interruptores o los cables que no los compramos en los lugares, digamos, autorizados, homologados, certificados, sino que a veces buscamos por costos, por minimizar costos, vamos y compramos lo más económico y resulta que a veces lo más económico pues genera un riesgo bien importante que puede afectar nuestra salud y nuestra integridad física. Y en el tema eléctrico, pues con eso no podemos jugar. Entonces, aquí tenemos que ser, digamos, muy responsables con nuestro comportamiento, siempre pensar en que tenemos que analizar de fondo esos riesgos en todo contexto y ya más adelante pues lo vamos a ver en esta formación, en este espacio que vamos a tener con ustedes. Entonces, aquí rápidamente queremos mostrarle, digamos, de pronto algunos participaron en la formación pasada, pero aquí tenemos una formación que queremos refrescar y es comentarles, digamos, que a nivel del Hospital Simón Bolívar, que es la subred integral de salud, que es del norte, a través del Hospital Simón Bolívar, se tiene en los últimos 6 años que se han presentado, que han atendido 8.388 pacientes por quemaduras, de los cuales más o menos el 8%, 600 personas, han sido atendidas por accidente eléctrico. O sea, es una tasa muy alta, con unas consecuencias muy complejas, lo que nos hace, digamos, reflexionar y mirar a ver cómo todos sumamos de forma constructiva para que esta tasa de accidentalidad disminuya. Yo veo que alguien tiene la mano alzada, es el señor Odilio. No alcanzo a ver aquí. Sí, sí, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Odilio. La verdad es que sobre los riesgos, también lo que su merced acaba de decir, yo estos días fui a hacer un trabajo en un edificio. Imagínense que hay 4 contadores a una trifásica, pero de los 4 contadores están 3 conectados
a un mismo breaker de la trifásica. Entonces, metieron los 3 por encima, salen los 3 ahí y 3 por debajo para otros 2 contadores. Entonces, lo que su merced lo que está diciendo sobre eso, un riesgo es grande. Entonces, el señor me decía, el encargado del edificio me decía que qué podía hacer ahí. Decía, no, es que acá es un riesgo. Cualquier momento le pueden echarle candela a esto y genera un incendio. Sí, de Entonces dice acuerdo. que el dueño, inclusive yo tengo fotos, yo tomé fotos Sí, y me parece pues una falla porque pues él me vale, dice, pero es que aquí viene el señor del contador de la luz y nunca no han puesto nada, vale. ¿sí? Vale, señor Nunca. Odilio, vamos a ir avanzando y en la medida, pues para no quedarnos ahí, es cierto, digamos, lo importante, como lo menciona, que todas las instalaciones eléctricas estén normalizadas, que cumplan la normatividad técnica. Especialmente hoy tenemos el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que más adelante vamos a ver algo sobre esta reglamentación, sobre esta resolución, que cogió la norma y la volvió ley, y lo que hace es que nos obliga desde ese contexto a cumplir con esa norma. Ya se volvió un tipo de tema, un tema legal. Hoy nosotros, digamos, dentro de nuestras estadísticas, discúlpame para seguir avanzando, en lo que va corrido de estos últimos años, del 20 al 2023, prácticamente tenemos reportado 49 personas que han fallecido por tema de riesgo eléctrico, de los cuales el 70% ha sido por acercamiento de redes energizadas, por acercamiento a fachadas, porque violan las distancias de seguridad. Digamos que eso es complicado, otros temas han sido graves, el 67%, y muy pocas sin lesión. Digamos que esas estadísticas nos ponen en un contexto complejo. Este año en lo que va corrido ya llevamos prácticamente 11 fatales. Y en cuanto al tema de accidentalidad, en este primer semestre van 31 personas accidentadas y personas que tienen que ver los que hacen trabajos de obra civil, mantenimiento a fachadas, entre otros trabajos. O sea que esto nos conlleva pues a que tenemos que todos formar una red desde nuestras casas hasta donde trabajemos y donde vemos una situación de riesgo o alguien que no conoce o está omitiendo la norma o está acercándose a una red eléctrica, mm, hacerle la observación porque ahí estaríamos salvando una vida o salvando familias de una situación muy compleja. Aquí quería mostrarle, digamos, definitivamente la causología, como bien lo comentaba, es el tema de acercamiento a fachadas. Cada año, mire, en el 2020 el pico, como lo pueden ver, fue en el tema de rompimiento de distancias por parte de terceros. En el 2021 pasó lo mismo, en el 2022 siguió el mismo comportamiento y este año no cambia, digamos, el tema de que se estén accidentando terceros o trabajadores de obra civil normalmente porque no respetan las distancias de seguridad, ya sea por desconocimiento, por omisión, pero igual, digamos, se está generando consecuencias muy complejas y están quedando familias desprotegidas y cuando no fallece el tema de la rehabilitación, pues tiene unos costos muy altos y cuando la familia depende de estas personas, pues aún se complica mucho más. Entonces yo creo que es el momento de que hagamos un alto en el camino, hagamos una reflexión, porque si bien a muchos de nosotros no nos ha tocado, nos puede haber tocado a vecinos, compañeros, amigos, y la idea es que nosotros sumemos, construyamos y aportemos desde este conocimiento básico que les estamos dando como en el Colombia. Aquí comentarles un poco, compartirles el mapa de calor que hemos hecho de accidentalidad. Hay unas localidades de alta accidentalidad como son Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba. Si bien es cierto, Soacha no es una localidad de Bogotá, es un municipio que está junto a Bosa, y ahí lo mencionamos porque muchas de las personas van a trabajar a Soacha. Y otras, digamos, a nivel medio en accidentalidad, pues está Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Chapinero, Mártires, Juzme, Santa Fe. Y baja, no menos importante, Fontibón, Barrio Unido, Antonio Nariño. O sea que cuando uno ve de las 20 localidades, la única que no ha tenido eventos que no tenemos reportado es la localidad de Sumapaz, que es la que está en verde. De resto, ustedes pueden ver unas localidades ahí que están en rojo, con nivel de accidentalidad de terceros muy alta, y otros en nivel medio, que es como el amarillito, como el rojito clarito, donde están las otras localidades como Chapinero, Usaquén. Y aún se siguen presentando accidentes y la idea, pues nosotros estamos trabajando fuertemente en los convenios con la Subred Norte, con el Hospital Simón Bolívar, que tiene mucha experiencia en el tema
de manejo de quemados por tema eléctrico dentro del proceso de acompañamiento, pero también con el CIET, con el Centro de Innovación de Tecnología, para llegarle a colegios, a los niños, formarlos en riesgo eléctrico. Estamos trabajando también a través de unas alianzas con las universidades, especialmente con la Nacional, mirando a ver cómo podemos generar una red de mucha pedagogía, sensibilización y conocimiento en el riesgo eléctrico y en todos los controles que debemos de tener desde nuestras casas hasta nuestros trabajos. Un poco para compartir con ustedes, digamos, un conocimiento de lo que es la infraestructura eléctrica, los niveles de tensión. Vamos a pasar este videito y ahí pues vamos comentando. 4.2. Niveles de tensión. Si bien la electricidad que llega a nuestra casa tiene un nivel de tensión constante, que es 110 voltios o 208 voltios, en la calle encontramos redes aéreas de distribución con diversos niveles de tensión. ¿Qué significa esto? Cuando la energía llega a las subestaciones, es distribuida por lo general por redes aéreas compuestas por conductores, aisladores, estructuras y accesorios destinados al transporte de la energía sobre postes, en los andenes de vías públicas y cuyo aislamiento entre conductores normalmente es el aire. También se da por redes subterráneas compuestas por conductores aislados, barrajes, cajas de inspección, ducterías y accesorios instalados bajo los andenes y cuyo aislamiento de conductores depende del nivel de tensión de la red. Para ambos casos se cuentan con dos niveles principales de tensión. Primero, una red de baja tensión, BT, con niveles de tensión de 208-120 voltios. Una red de media tensión, MT, con niveles de tensión de 11.4 kilovoltios, 13.2 kilovoltios, 34.5 kilovoltios. También se cuenta con redes de alta tensión, pero estas no son usadas en distribución, solo en transmisión, y sus valores de tensión son mucho más grandes, 57.5 kilovoltios y mayores como 115 kilovoltios, 230 kilovoltios y 500 kilovoltios, entre otros. Vale, digamos que aquí es importante que ustedes sepan que la cadena de energía eléctrica pues va desde la generación, donde genera, digamos, la energía a través, hay muchas fuentes, vamos a hablar de la fuente hidráulica, donde tenemos una planta, digamos que cuya máquina se mueve con la energía potencial que genera con el movimiento del agua. Esto transforma la energía, digamos, de una energía potencial en energía cinética o mecánica, y hace que se genere, digamos, a través de un campo electromagnético, se genere un voltaje menor de generación con unos transformadores de transformación lo que se hace es elevar esa tensión. La tensión se transmite por unas líneas de transmisión, como bien lo decía aquí, pueden ser líneas de 115, pueden ser líneas de hasta de 500 kilovoltios, como hay aquí en el país, las de 57.5 en algunos sitios ya, aunque ese sistema prácticamente no se está usando mucho. Y luego empieza con unas subestaciones, digamos, de transformación de mayor a menor voltaje, o sea, ya viene de transmisión a distribución, donde empezamos a bajar el voltaje, digamos, a nivel de 34.5, de 34.5, digamos, para algunas empresas, algunas plantas, algunos clientes se alimentan a ese nivel de tensión, pero, digamos, a nosotros, dentro de la cadena de energía eléctrica, se requieren otras subestaciones, digamos, que hacen bajar esa tensión de 34.5 a 13.2 o 34.5 o 11.4, dependiendo, digamos, la zona o la región donde estemos y la configuración de los sistemas y de los circuitos. Y con base en ello, digamos, lo que nos encontramos aquí en las ciudades donde nosotros vivimos son los municipios, donde hay una red de media y baja tensión, las redes de media, que son los postes estos de 12 metros, donde hay algunos transformadores que ustedes ven como unos tanques, que son los transformadores de distribución, que lo que hacen es bajar la tensión de 13.2, 13.200 voltios o 11.400 voltios a 208, 120, que es, digamos, la energía con la cual se alimenta normalmente a nivel residencial o comercial, la que nosotros utilizamos, y es la que ya, digamos, 208, 120, es la que bien se decía en el video, que es baja tensión, a lo cual, digamos, se conectan los medidores donde se registra, digamos, el consumo que tenemos a nivel interno, y con base en ello, digamos, las empresas operadoras facturan esa energía consumida. Digamos que ese es el ciclo de la energía, desde la generación
hasta la comercialización con algunos niveles de tensión. Es bien importante que cualquier nivel de tensión, bajo, medio o alto, tiene consecuencias muy altas. No porque yo estoy en mi casa y que porque es una baja tensión, que porque es un toma o interruptor, no me puede pasar nada. Nosotros tenemos que garantizar que la persona que ejecute cualquier trabajo eléctrico tiene que tener la competencia, tiene que estar habilitado para ello, tiene que tener su matrícula profesional. Si es técnico electricista, dependiendo del tipo de trabajo, si va a trabajar en redes, si va a trabajar en instalaciones eléctricas, si va a trabajar con motores, si va a trabajar a nivel de auxiliar de ingeniería. La ley tiene una reglamentación y expide unas certificaciones, unas matrículas que prácticamente lo facultan para que él pueda trabajar y tener la competencia. Vamos aquí un poco, vamos a empezar a hablar de los riesgos. Pongo este ejercicio en el mar porque es un ejercicio muy diciente para saber, para que aprendamos a diferenciar qué es riesgo y qué es peligro. El riesgo, normalmente el riesgo, digamos, lo controlamos y el peligro lo observamos, ¿sí? El riesgo, como pueden ver, mire, aquí bajan en una plataforma, unas personas en una plataforma inferior, hay como 3 personas, y otra está en la plataforma superior. Como pueden ver, los que están en la parte inferior, digamos, uno podría decir, que están viendo el tiburón, el peligro es el tiburón, que es el que me puede generar, digamos, la consecuencia, y ese nivel de consecuencia puede ser grave dependiendo de los controles del riesgo que yo estoy tomando. Los que están en la plataforma inferior, digamos, tienen un menor riesgo porque de una u otra forma tienen un blindaje, no están tan expuestos directamente al tiburón. No significa que no puedan tener, digamos, algún tipo de accidente, pero el que está en la parte superior está totalmente expuesto, y como está totalmente expuesto, el riesgo es alto, y quiere decir, cuando el riesgo es alto, pues eso es directamente proporcional. Hay una mayor probabilidad de que el peligro, que para este caso es el tiburón, me ataque y me pueda causar incluso hasta la muerte. O sea, la consecuencia es mucho más alta. Entonces, mire que hay una proporcionalidad directa entre el riesgo, si lo controlo o no, con la probabilidad de que me pase algo, ¿sí? Y esa consecuencia en mi integridad física. Eso hay que tenerlo en cuenta con relación a la diferencia entre riesgo y peligro para que aprendamos a diferenciar. Vamos a entrar un poco ya, después de hablar de riesgo en general, vamos a entrar a ver el riesgo eléctrico. ¿Qué es el riesgo eléctrico? Entonces vamos a ver un videito y seguimos avanzando. Módulo 2. Riesgo eléctrico. 2.1. Definición de riesgo eléctrico. Cuando estamos próximos a algún elemento que maneja electricidad, desde implementos tan comunes como un tomacorriente hasta redes de cables aéreas, estamos bajo cierto grado de riesgo eléctrico. Quiere decir que existe la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Es decir, posibilidad de que pase corriente por nuestro cuerpo, lo cual es un peligro para todos, debido a que nos puede ocasionar lesiones. Este riesgo también está presente en equipos o instalaciones debido a los arcos eléctricos. Este fenómeno sucede cuando el aire se ioniza generando una descarga en este medio, y si una persona está ubicada cerca, puede verse afectada y sufrir lesiones. Mire que ahí es importante el concepto de riesgo eléctrico, ¿no? En una casa yo estoy donde hay instalaciones eléctricas y hay conductores energizados, puede ser a baja tensión, yo me puedo ver expuesto a que toco un conductor energizado, una toma que no tenga una tapa adecuada, un interruptor o una instalación eléctrica mal hecha, y puedo tener una descarga, se puede generar un cortocircuito, y en últimas, mi cuerpo humano, yo soy un conductor prácticamente 100% porque más adelante lo vamos a ver, mi estructura orgánica es prácticamente es agua. Entonces, yo me vuelvo un conductor. Entonces, esa descarga eléctrica la recibo y lo que hace es que se circula una corriente y cierro el circuito a través del cuerpo. ¿Sí ven? Entonces, pues eso me puede llegar a generar consecuencias y más adelante vamos a ver dependiendo de la resistencia, del tema de cómo cómo me encuentre emocionalmente, si el piso está mojado, si mi resistencia es baja, pues la corriente es más alta, el riesgo es alto, o si el nivel de tensión no estoy en mi casa, sino que estoy por fuera, en una industria,
o estoy en una fachada y rompo distancias de seguridad y me acerco a una red energizada, puedo sufrir una descarga eléctrica. El aire, en un momento dado, se puede ionizar, ¿sí? Por el arco eléctrico, llega a mi cuerpo y la corriente empieza a pasar por ese aire que se calentó, que se ionizó, ¿sí? Pasa por mi cuerpo, circula una corriente y me puede generar consecuencias, como más adelante vamos a ver que hasta la fibrilación, se me para el corazón o los músculos se contraen o no me puedo soltar de donde estoy. Ese es el riesgo eléctrico. Entonces, posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Perdón, un minutico. Aquí vamos a ver unos ejemplos que me parecen importantes prácticamente de la vida real. Si bien es cierto, este video es de otro país, ahora les cuento que aquí en Bogotá también nos ha pasado, hemos podido iniciar este tipo de situaciones. Está con nosotros Leila, ¿no? Exactamente, ¿qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Bueno, queremos conocer un poco los detalles de este video sorprendente realmente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo cordial para ustedes y para toda la teleaudiencia. Efectivamente, estos obreros realmente se salvaron de lo peor. Este pasado lunes, justamente 3 trabajadores, 3 obreros se encontraban en una distribuidora de mercaderías en la zona de Obligado, aquí en el departamento de Itapúa, donde sufrieron una fuerte descarga eléctrica. El circuito cerrado de televisión captó los momentos cuando los mismos fueron, en este caso recibieron, mejor dicho, la descarga eléctrica. Estas personas fueron identificadas como... ¿Quién voluntariamente me dice que, digamos, cuál es el peligro? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió este evento? Digamos, ellos tomaron el riesgo. Yo les decía que el riesgo se controla. ¿Ustedes creen que ellos evidenciaron cuando llegaron a trabajar aquí cuál era el riesgo? Si lo controlaron adecuadamente y cuál era el peligro y qué pasó. Buenas noches. Jorge Eliezer, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí evidenciamos pues que no observaron, digamos, ante los riesgos, digamos, los peligros que se enfrentaban, ni tomaron medidas pues de mitigación para eso. De pronto ellos no estimaban que en la parte alta pasaba alguna línea de distribución posiblemente de media tensión. No sabemos si era baja o, pues para mí podría ser media tensión. Sí, Y el andamio pues está soportado sobre unas llantas de caucho, las cuales pueden aislar la corriente, pero ellos sí estaban haciendo contacto directo. Entonces estamos hablando de una tensión de contacto. O sea, cuando acercamos un elemento metálico a algo energizado, una línea energizada. Entonces lo que pudieron sufrir ahí fue una tensión de contacto, porque ellos cerraron el circuito con el andamio a tierra. sí, de acuerdo. Eso, y mire, yo les contaba aquí en Bogotá, en un barrio del sur, contrataron un mantenimiento de una fachada. Nosotros nos dimos cuenta porque llegó el reporte hasta el centro de control que monitorea, digamos, los sistemas 7 por 24 horas. Y en un andamio de 6 cuerpos, en diferente nivel, habían como 6 personas. Y la persona que estaba en el último nivel se acercó mucho a la línea de media tensión, sin tocar la línea de media tensión. Cuando subió la mano, rompió la distancia de seguridad, tuvo una descarga y el señor pues tuvo unas consecuencias complejas y las otras personas, gracias a Dios, se salvaron. Pero este tema de los andamios es muy complicado, es muy delicado. Más adelante vamos a ver un poco de norma de andamios y los cuidados que debemos de tener cuando trabajamos con ellos. Y especialmente, como bien lo decía Jorge Eliezer, cuando uno llega a trabajar, hay que ver el entorno, hay que analizar los riesgos, mirar que si hay una red, cuál es el peligro. Oiga, no, es que, ¿cuál es como anteriormente decíamos, cuál es el peligro en el mar? Ese tiburón, ¿cierto? ¿Cuál es el peligro aquí? Una red energizada, ¿cierto? Que me pueda generar una consecuencia que es una descarga eléctrica, ¿sí? Que yo pueda sufrir quemaduras por contacto directo o indirecto, ¿cierto? O por tensión de contacto, como bien lo decía Jorge Eliezer. Entonces, siempre tenemos que analizar todo nuestro entorno. Y si vemos
que está muy cerca el andamio, hagamos la consulta a la empresa operadora de red o a un experto, un ingeniero eléctrico calificado, habilitado, para que oriente y nos recomiende qué se debe hacer. Decir, venga, ese andamio no se puede utilizar, debe ser otro tipo de andamio, o aquí no lo utilice, o pídale a la empresa que mientras hace el trabajo, qué debe hacer para que le desenergice. Bueno, pero ante todo pensar en su integridad física y la de sus compañeros, porque normalmente cuando trabajamos con andamios no es una persona, son varias personas. Entonces, pues normalmente aquí en Bogotá es una situación que sucede, que está sucediendo muy reiterativamente, y con todos ustedes, pues debemos, si encontramos a alguien, oiga, si le hacemos la observación, estamos salvando vidas, ¿sí? Estamos salvando vidas. Nosotros lo podemos hacer. Ustedes, si hacemos una red de pedagogía, de sensibilización, con conceptos básicos y conocimiento, pueden salvar vidas y pueden ayudar familias. Eso es lo que queremos que nos llevemos de este espacio. Para ustedes, su familia y para terceros, llámese amigos, compañeros. ¿Qué otro tipo de riesgos ven aquí en esta diapositiva? ¿Cuál es el riesgo y qué es el peligro? ¿Qué pueden ver ahí voluntariamente alguien rápidamente? Buenas noches. Sobre todo Buenas ahí noches. estamos viendo que estamos expuestos a un arco eléctrico. Sí. No, o sea, protegernos muy bien para poder mitigar el arco eléctrico. ¿Ustedes creen que ese señor que está subido ahí está cumpliendo con la normatividad? ¿Ustedes creen que ese señor que está ahí, que uno no le ve, está subido en una escalera cerca de una red energizada? No lleva Pues, casco. no lleva casco, que es un elemento básico de protección Ujú. contra caídas. El tema de los guantes, se ve que es muy informal el señor. Guantes de manga, camisa, doble camisa manga larga. Sí, no. Ahora, ¿qué opinan de la parte inferior? Hay un señor por arriba en un techo y hay una señora abajo y al parecer está subiendo como un perfil metálico, ¿cierto? Sí, eso es Y impericial. normalmente pasa aquí en Bogotá, hemos tenido muchos accidentes de maestros o el ayudante o el auxiliar o el oficial subiendo, digamos, un perfil, una teja metálica, y dicen, bueno, la red de media tensión, cuando uno ve, está cumpliendo la distancia de la fachada, está a más de 230 metros de acuerdo a la norma, pero resulta que cuando subo un perfil o una lámina, y una lámina puede ser de 3, de 6 metros, ustedes que tienen mucha experticia en eso, cuando suben un movimiento involuntario, fácilmente puede romper la distancia de seguridad y hacer un contacto directo con la red, ¿cierto? Y sufrir una descarga eléctrica directa. Entonces, mire que eso es un peligro inminente. Peligro inminente. Estoy ahí en ese techo, cerca a una red energizada y subiendo un elemento metálico. Claro, cuando uno va subiendo siempre tiene la costumbre que lleva la mitad al perfil y lo dobla para poderlo subir a la parte superior. Entonces uno rompe esa distancia y puede tocar la línea, y ahí es donde se ejecuta el error. Mire, les cuento, en Voz hace como 2 meses estaban cambiando en un colegio unas cubiertas. Arriba estaba el señor, el maestro, y abajo estaba el ayudante. No, abajo estaba el maestro y arriba estaba el auxiliar. Y empezaron a subir, esas eran como de 6 metros. Me imagino que lo iban haciendo con cuidadito. Y en una de esas, al señor que estaba arriba, se le resbaló la teja esa, como de 6 metros, y le hizo contacto con la red y ahí tuvo su descarga. Falleció el señor. Entonces son temas que podemos evitar. Y si nosotros evidenciamos eso, ustedes que normalmente están en la calle o comparten o tienen muchos conocidos o amigos o compañeros, es importante que le hagan ese tipo de retroalimentación. Vamos a ver por qué puede pasar corriente en el cuerpo humano, ¿vale? 2.2. ¿Por qué puede pasar corriente a través del cuerpo humano? La corriente siempre va a buscar la forma o el camino de llegar a un equilibrio. En la mayoría de los casos, esto se puede obtener por el contacto con la Tierra. Ello debido a que la Tierra es un excelente conductor y la corriente eléctrica es como un ejército de duendes perezosos que siempre van a buscar el camino más fácil y que ofrezca menor resistencia para llegar a Tierra. Pero, ¿por qué la corriente me puede atravesar? El cuerpo humano es conductor de electricidad, es decir, que la corriente eléctrica puede circular por nuestro cuerpo. Esto debido a que estamos hechos de iones de agua y otros elementos que son conductores por naturaleza.
Se dice que en promedio la resistencia eléctrica del cuerpo humano tiene un valor de 1000 ohmios. Sin embargo, este valor puede variar por múltiples factores como la humedad y la temperatura corporal. Es por ello que en un circuito eléctrico no solo se pueden incluir electrodomésticos, las personas también pueden hacer parte de este, actuando como una resistencia. Mire que esto es un ejemplo muy básico. Nosotros, definitivamente, nuestro cuerpo humano es un conductor. Si nosotros en la casa las instalaciones eléctricas no cumplen las condiciones, la normatividad que es, los tomacorrientes, no hay un sistema de puesta a tierra, ¿qué pasa si por algún tema el electrodoméstico se energiza y yo voy, de pronto estoy en la cocina y estoy descalzo y habían trapeado algo y voy y toco la nevera o la lavadora o la secadora y resulta y pasa que por alguna razón se energizó? ¿Qué me puede pasar? Puedo recibir una descarga, ¿cierto? Si el sistema no está bien aterrizado, que para eso es que se hace una instalación cumpliendo con la norma, es para que nos proteja a nosotros. Entonces, es muy importante cumplir con esa normatividad. Aquí los efectos de la corriente en el cuerpo humano. Mire que en el video se decía que nuestra resistencia puede estar por el orden de los 1000 ohmios. Si nosotros tenemos un voltaje en nuestra casa, normalmente son voltajes de 100, pongámosle 115 voltios, 110, 115 voltios. Si yo, por ley de Ohm, hay una fórmula muy básica y muy sencilla que nos empiezan a enseñar cuando empezamos a ver electricidad o temas de electricidad, o el que no lo conoce puede entrar a internet y dice la ley de Ohm o cómo se calcula la corriente. La corriente es igual en un circuito al voltaje sobre la resistencia. Sencillo. Voltaje voltios sobre resistencia. Si yo cojo 115 voltios y divido sobre una resistencia de 1000 ohmios, que es la del cuerpo humano, en condiciones normales, eso me da más o menos 115 miliamperios. ¿Qué pasa con 115 miliamperios? ¿Quién me dice qué me puede pasar? En la instalación interna en mi casa. ¿Dónde estoy? Estoy aquí dentro de este cuadro que está enmarcado, ¿cierto? Mire, probabilidad de fibrilación ventricular, o sea, podría llegarse a parárseme el corazón, los músculos a contraerse, dependiendo qué tiempo esté expuesto a esa, digamos, a esa descarga eléctrica que estoy recibiendo, ¿sí? A la intensidad de corriente que tenga, porque depende de la corriente que esté pasando por el equipo según el voltaje al cual esté conectado el electrodoméstico, porque estamos hablando de una casa, ¿sí? O si es que tenemos un motor para moler maíz, alguna vaina, alguna máquina que tengamos de mayor consumo, pues eso nos puede generar, puede ser hasta fatal. Entonces, mire que esta tablita que está en el RETIE prácticamente nos dice, cuando hacemos un cálculo muy básico en nuestra casa con un 115 voltios dividido entre 1000 ohmios, que es la resistencia máxima del cuerpo humano, pero si yo estoy bajo de emociones, depende de mis características orgánicas, pues la resistencia puede ser menor. Y entre menor resistencia, mayor es la corriente. O sea, ahí es inversamente proporcional. O sea, quiere decir, si mi resistencia es baja, mayor corriente pasa por mi cuerpo y eso me puede ocasionar hasta la muerte. Entonces, toca tener mucho cuidado con eso. La baja tensión también mata. Vamos a ver cómo se puede presentar el riesgo eléctrico. 2.3. ¿Cómo puede presentarse el riesgo eléctrico? Al estar tan expuestos a un riesgo eléctrico, debemos tener presente de qué manera pueden suceder dichos riesgos, que generalmente se presentan por dos formas: contacto directo y contacto indirecto. El contacto directo implica que hay un contacto de personas o animales con partes energizadas o conductores activos por las cuales pasa corriente. Un ejemplo de este contacto es tocar directamente los cables de tensión que están ubicados en los postes. De la misma forma, si la persona lleva algún elemento conductor o metálico que alargue su cuerpo, este puede entrar en contacto con redes energizadas y hacer que pase corriente por su cuerpo. El contacto indirecto, por otra parte, se refiere al contacto de personas o animales con elementos o partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero que por condiciones de falla se pueden energizar. Un ejemplo de este contacto podría presentarse al tocar un taladro, el cual por lo general no está energizado, pero que por un defecto en el aislamiento, el aparato puede terminar conduciendo electricidad.
Si ve, muchachos, que hasta una herramienta en mal estado puede energizarse y se pierde el aislamiento y en condiciones normales no estaría, pero si esa herramienta sufre alguna avería por X o Y razón, ¿sí? Podemos sufrir una descarga a través de ese elemento. Y ese elemento, y depende de donde estemos, en el sitio donde estemos, si está mojado, si no está mojado, si de pronto estábamos descalzos. Bueno, hay muchos factores ahí. La corriente va a depender de esos factores. Depende de mi resistencia. Mi resistencia puede estar baja o estar alta. Y como bien lo decía anteriormente, el contacto puede ser directo o indirecto. Indirecto a través de un equipo o una herramienta que normalmente no debe estar energizada, pero se energiza por algún daño o alguna avería. Entonces es importante que tengamos presente esto. Aquí vamos a recordar un poco lo de la tensión de contacto y paso que nos hablaba el compañero, como para que todos tengan más o menos claro el concepto. 3.5. Tensión de contacto y de paso. Cuando se está cerca de una estructura eléctrica como torres eléctricas o postes que normalmente no están energizadas, pero que por alguna falla de la red se energizan, podemos estar expuestos a una tensión de paso o de contacto. La tensión de paso se produce cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera en un terreno, separados por una distancia horizontal de 1 metro. Por ejemplo, se puede evidenciar si una persona está caminando cerca a una estructura. La distancia de espaciamiento de sus piernas puede verse como dos puntos de diferente potencial y por ende puede generarse una tensión de paso en esta persona. La tensión de contacto se da por la diferencia de potencial entre la estructura y un punto de la superficie que se encuentra a 1 metro de distancia horizontal de esta. Por ejemplo, cuando una persona se recuesta sobre una torre o se apoya con una de sus manos, puede sufrir una tensión por contacto. En ambos casos, la estructura puede energizarse a consecuencia de rayos, fallas a tierra o en el aislamiento. Estas pueden provocar que circule una corriente por la persona, situación que se puede evitar utilizando restricciones de acceso a estas estructuras y manteniendo una distancia prudente. Muchachos, ¿recuerda cuando veíamos el video que la energía, prácticamente, las formas de energía también no es solamente a través de los conductores? La energía también se puede dar por un rayo y es una energía de miles de amperios, dependiendo del tipo de rayo y la zona donde caiga, porque hay zonas con mayor nivel, digamos, de intensidad de rayos. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Cali a esos jugadores no recuerdo, jugadores del Cali fue? Sí, que estaban entrenando y estaban cayendo rayos y ellos entrenando y el rayo cae en la tierra y él lo que hace es unas ondas que empiezan a viajar por la tierra, es unas ondas, digamos, que van viajando, empiezan muy altas, van decreciendo, pero dependiendo del nivel de intensidad del rayo, si yo me encuentro, digamos, parado a más de 1 metro o más, prácticamente estoy generando una tensión de paso. Entonces, digamos que ahí la recomendación es, oiga, si está cayendo rayos, yo no debería estar, digamos, ni jugando, ni entrenando, ni cerca donde hay árboles, porque es peligroso. Y si me tocase, debería tener, digamos, tratar de tener los pies juntos para que no se genere esa tensión de contacto que se puede dar a través de un rayo, no necesariamente a través de una torre o de una red energizada o no, que de un momento a otro lo puede ser, y yo vaya y me pare ahí y la toque, ahí podría tener una descarga a través de una tensión de contacto. Entonces, son detalles que tenemos que conocer porque no estamos exentos cuando nos movemos por diferentes sectores, trabajos, porque yo sé que ustedes normalmente no están en sitios, digamos, urbanos o abiertos, en cualquier tipo de sitios, pues tenemos que cuidarnos. Aquí quiero, digamos, un trabajo realizado por un tercero aquí en Bogotá, donde el riesgo eléctrico se materializó. Mire que pasaba una red de media tensión a más de 230, como a 3 metros de la fachada de esas viviendas, cumpliendo la normatividad del reglamento técnico. Y un señor con un perfil metálico, no se dio cuenta, un perfil metálico como de 6 metros, tuvo una descarga eléctrica y falleció. ¿Sí? Eso fue aquí en Bogotá. Entonces, ese riesgo eléctrico se materializa si nosotros no somos responsables con analizar siempre los riesgos. Aquí vamos a ver otros tipos de contactos accidentales con la red. 3.6.
Contactos accidentales con la red. Hasta el momento se han descrito algunos riesgos que probablemente consideras son de baja probabilidad de ocurrencia y no tan comunes. Sin embargo, sí lo son. Hay un factor de riesgo que se evidencia con gran frecuencia y es el contacto accidental con la red. Existen muchas evidencias. Por ejemplo, cuando en una obra no se tiene el suficiente cuidado y atención y se levanta el brazo de la excavadora, o por medio de andamios se llega a tocar la red, se genera un contacto directo y se produce una falla. Cuando te asomas por la ventana, por una terraza o sales al balcón de tu casa, es bastante común ver de cerca las redes aéreas. En algunos casos pueden estar muy cerca de las fachadas, lo cual es extremadamente peligroso y grave. E incluso cuando se genera un accidente de tránsito y hay un choque contra un poste. Los contactos accidentales son bastante comunes y se pueden evitar manteniendo las distancias de seguridad. ¿Y esas cuáles son? Lo verás en el siguiente módulo. Vale, más adelante vamos a ver un poco las distancias de seguridad. Aquí un poco de la normativa para que ustedes conozcan. Tenemos el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y la Resolución 5018. Ambas normas, ambas son resoluciones ministeriales de obligatorio cumplimiento. Digamos que esas dos resoluciones rigen, digamos, el tema del sector de la energía eléctrica y en toda su cadena de valor, como en principio les decía, desde la generación, transmisión, distribución hasta la comercialización. El RETIE, digamos que es un reglamento que regula todo el tema de las instalaciones eléctricas en cuanto a el tipo de material, de conductores, de equipos que debo usar, digamos el código de colores, cómo debo hacer las conexiones, digamos que eso, todo ese tipo de normatividad que había en la 2050, en la NTC 2050, la metió al RETIE con algunas evoluciones que ha venido teniendo. Y el 5018, digamos que reglamenta la seguridad y la salud ya en los trabajadores, como en mi comportamiento, como en mi competencia, en mi habilitación. O sea, yo no debo hacer, así tenga, digamos, experiencia en lo que no esté habilitado o esté certificado, no lo debo hacer, por una responsabilidad de tipo legal. Aquí rápidamente vamos a mirar lo que tiene esa normatividad, incluso desde el mismo RETIE. Anteriormente hablaba de personas vertidas, hoy habla de personas, digamos, no electricistas, que son personas empleadas en trabajos de construcción, ampliación, modificación o labores. Debe estar supervisada por personas calificadas, que son los responsables de evitar que se presenten esos accidentes y que deben de conocer, digamos, todo el tema asociado a la electricidad, a los riesgos, a los controles y a los procedimientos. Ya más arribita, un escalón, ya hablamos de la persona calificada, que debe demostrar su formación, capacitación y entrenamiento en todos los temas de riesgo eléctrico. Viene el profesional competente, que la ley dice, oiga, es que tiene que tener su matrícula profesional de ingeniero, expedido por ejemplo, por el ACIEN, por un ente competente, o por el CONTE si es técnico electricista, o por CONATEL si es tecnólogo electricista. Y ahora, con el tema de la 5018, se abre la persona habilitada. Si yo voy a trabajar en electricidad, en una tarea específica, mi patrón, mi representante legal, debe emitir una certificación donde dice que yo soy apto médicamente, que he demostrado mis competencias técnicas, digamos que tengo la capacitación, el entrenamiento y que tengo la matrícula profesional que me habilita. O sea, esto se ha vuelto mucho más exigente con toda esta normatividad, pero siempre buscando de que las personas que trabajen en esto lo conozcan, apliquen los estándares, usen los equipos de protección personal adecuados y no les pase nada. Si alguien va en contravía y hace este tipo de trabajos, puede someterse a una sanción o una investigación de tipo un proceso administrativo, penal, dependiendo las consecuencias. Ah, no, siguió hablando. Vale, ahora vamos a hablar un poco de los andamios. Digamos, Jorge Eliezer, ya ahorita te doy la palabra, terminemos un poco aquí porque el tiempo nos está acabando. Digamos, los andamios es una estructura temporal elevada que se usa para soportar un grupo de trabajo o materiales, como ustedes bien lo conocen. Digamos, cuando no podemos ejecutar un trabajo con escalera o con otro medio, digamos, esta es una herramienta temporal que nos permite hacer trabajos en altura. Como todo, tiene sus procedimientos de seguridad para uso, son muy importantes porque si no los seguimos, digamos, estamos incumpliendo esa norma y eso puede resultar en muertes o heridas, máximo cuando no es solamente el riesgo eléctrico, cuando hay redes eléctricas cercanas,
sino por las caídas, que es una actividad de tipo crítico considerado a nivel del país. Entonces, es esencial que una persona que vaya a usar esto, que vaya a armar, debe ser entrenada y certificada, tanto para armar el andamio como para trabajar en él. Aquí hay algunos, digamos, algunos riesgos que vamos a ver en el tema de los andamios, como es caída de personas, cómo prevenirlo, pues digamos que es el uso de todos sus equipos adecuados, el acceso no seguro, pues toca tener que de pronto no tengan los equipos de protección contra caída, cómo prevenirlo, pues debe utilizar los equipos de protección. Hay un estándar de trabajo en alturas, hay una norma, la 48, una resolución que rige todo el tema de la reglamentación para trabajar en alturas, debe tener un coordinador de alturas que avale y apruebe la orden de trabajo previa validación de que tiene sus equipos de protección homologados. Digamos que dentro de los riesgos, caída de objetos, porque si estoy trabajando arriba, se me puede caer algún tipo de herramienta y puedo lesionar al que está abajo. Entonces hay unas medidas, digamos, que debemos de tomar dentro de la formación que nos dan en el manejo de andamios. El tema de la electrocución, como bien ya lo comentábamos, digamos, ir a instalar andamios metálicos cerca de redes eléctricas. Hay que analizar muy bien el riesgo para ver cómo prevenirlo, o solicitarle al operador la desenergización, o utilizar andamios, digamos, dieléctricos, aislados en fibra de vidrio, cumpliendo, digamos, esa normatividad, o que el andamio, digamos, no sea bien armado, que colapse, o lo instalemos en una superficie irregular. Bueno, hay unos factores de riesgo bien importantes que podríamos no estar considerando y que debemos tener en cuenta para evitar todo este tipo de accidentes que se están generando no solamente a nivel de riesgo eléctrico, sino a nivel de trabajo en alturas. Hay algunas normas que, digamos, ustedes pueden consultar. La 1642, digamos, determina todos los procedimientos seguros para el uso de andamios en obra, y la 1461, digamos, tiene por objeto establecer los colores y señales de seguridad para prevención de accidentes y riesgos contra la salud. Digamos que este tema se encuentra en Google, se puede explorar, se puede profundizar. Buscaremos otro espacio para dar una formación en solo tema de andamios. Bueno, en cuanto a distancias de seguridad, me parece importante comentarles esto. 4.4. Distancias de seguridad. Debido a los riesgos que se pueden correr por la presencia de corriente eléctrica, existen ciertas distancias de seguridad, las cuales son distancias mínimas alrededor de equipos eléctricos o de conductores que se encuentran energizados. Esta distancia es necesaria para garantizar que no habrá accidentes por acercamientos de personas, animales, estructuras, edificaciones o de otros equipos. El RETIE contiene tablas que determinan las distancias mínimas de seguridad personal para trabajos cerca o en partes energizadas o los límites de proximidad. Se puede dividir según el grupo de personas y los niveles de tensión. Según el grupo de personas, se clasifica en aquellas que no tienen ningún conocimiento o conocen muy poco o que tienen cierta capacitación, y personas que son técnicas. Estas tienen un rango de distancias de seguridad menor, pues pueden acercarse bastante debido a que conocen los riesgos a los que se enfrentan. Según los niveles de tensión, a medida que aumenta la tensión, mayor distancia se debe tener de la red. Ello por los factores explicados en los cuales esta tensión involucra grandes niveles de corriente y por ende pueden generar lesiones fatales. Por lo general, si eres una persona que no tiene conocimientos certificados y estás cerca de una instalación aislada de menos de 1000 voltios, debes guardar una distancia de 0.4 metros. Sin embargo, la mayoría de las líneas de distribución manejan una tensión entre 1 a 57.5 kilovoltios y es a la que por lo general vas a estar expuesto. Para este caso debes estar mínimo a 3 metros de la línea. Si tiene una tensión entre 57.5 y 100 kilovoltios, deben ser 4 metros. Entre 100 kilovoltios y 230 kilovoltios, debes estar a mínimo 5 metros y para niveles de tensión mayores, debes estar a 8 metros mínimo.
En las construcciones, los diseñadores o las personas que presentan los proyectos a las curadurías o entidades territoriales responsables de expedir licencias de construcción deben manifestar por escrito que los proyectos que solicitan cumplen a cabalidad las distancias de seguridad, tal como lo indica el artículo número 13 del RETIE. La norma también nos indica que es responsabilidad del diseñador verificar si se cumple con ese requisito y en caso en que se violen estas distancias, el responsable de la construcción o interventor deberá ser denunciado e investigado por el consejo profesional respectivo. ¿Y qué le pasa al dueño de la casa si no sabía nada de distancias de seguridad antes de construir? Pues bien, según el mismo artículo, el propietario de la instalación también será objeto de investigaciones administrativas por parte de una entidad de control y vigilancia debido a que puede poner en alto riesgo de electrocución a los moradores, a terceras personas y en riesgos de incendio o explosión a edificaciones contiguas. Pero entonces, ¿cuál es la distancia que está permitida en una edificación? Según el RETIE, existen ciertas distancias que se deben cumplir. Estas son medidas de forma vertical y horizontal. Como nos vamos a enfocar en aquellas distancias que pueden generar un riesgo por la cercanía a una red eléctrica, vamos a hablar de la distancia B. La distancia B se toma desde la parte energizada más cercana hasta el sitio de posible contacto. Es decir, se traza un círculo desde la parte energizada teniendo en cuenta la posibilidad real de una expansión dentro de la edificación de forma que en ningún momento la red quede encima de la edificación o la toque. Esta distancia también depende del nivel de tensión que tenga la línea. Debido a que la mayoría de las líneas de distribución que van cerca a nuestras casas tienen unos niveles de tensión entre los 34.5 kilovoltios y 11.4 kilovoltios, la distancia promedio que deberíamos mantener es de 2.3 metros. Debemos tener en cuenta que frente al riesgo la técnica más efectiva de prevención siempre será la distancia. Ello debido a que, como vimos, a pesar de que el aire es un excelente aislante, se puede generar un arco eléctrico aún sin haber hecho contacto con la red. O sea que si yo quiero construir otro piso en mi casa, ¿no puedo ampliar un poquito hasta el nivel de la calle? Depende. Sí se puede hacer cuando se cuente con el aval y la verificación de una entidad idónea. Sin embargo, en términos de riesgos eléctricos, no se puede hacer mientras la edificación quede dentro del círculo de distancia creado desde la parte energizada. En ese caso, no se deberá aprobar la edificación, o deberá construir conservando la distancia de seguridad con la red eléctrica. Bueno, yo tengo 3 preguntas. A ver qué me contesta rápidamente. ¿Cuál es la técnica más segura para prevenir un accidente eléctrico en cuanto a... Yo creería que para la técnica más adecuada es siempre trabajar sin energías, desenergizar todos los circuitos y verificar con elementos de medición de que no hay presencia de energía. Sí, bueno, Y, bien, y me lo otro parece bien el sería, tema de... Pero cuando no se puede, digamos, quitar la energía, ¿cuál es la técnica para evitar el accidente? hacer Utilizar, prevención y trabajar utilizar, bien aislado. utilizar siempre las medidas de protección como casco, guantes, gafas y botas que no sean conductores de energía. Pero bueno, pero más que eso, yo puedo tener mis equipos de protección que lo que hacen, eso no me va a evitar el accidente, eso minimiza la consecuencia, la gravedad del Bueno, accidente. sí, Pero ¿qué hago? sí, Hay algo que es fundamental que no me han dicho. la distancia, mantener la Eso, la distancia. distancia, la distancia. Siempre mantengámonos a la distancia. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es la distancia? Si yo no sé nada de energía, si yo no sé nada, ¿cuál es la distancia mínima a la cual debo tener presente para que no se vaya a romper, digamos, que no me vaya a generar un arco eléctrico? ¿Cuál es la distancia? Si yo no sé nada, ¿a qué distancia me debo mantener de una red digamos, normalmente los voltajes de media tensión? 5 metros. Pensaría, A 4 metros. Normalmente, mira, recuerden que había la tablita inicialmente, que si yo no sé nada,
en un nivel de tensión, digamos, de 11.4, 13.2, de hablaba de 3 metros, pero un nivel de tensión más alto, digamos, ya hablaba de 4 metros. Pero digamos, normalmente nuestras redes, las que pasan aquí en la ciudad, que es 13.2, 11.4, mínimo 3 metros. Y si estamos en nuestras casas, si yo no sé nada de instalaciones, a 40 centímetros. O sea, prácticamente quiere decir que no debo tocar ni un tablero, ni un circuito, si yo no sé nada. Y ahora, otra pregunta. En el tema del RETI de distancias de seguridad, ¿cuál es la distancia, digamos, como ese ejemplo ahí de la fachada? ¿Cuál es la distancia que debe haber de la fachada a la línea de media tensión, a la primera línea de media tensión? 2,50. 2.30. 2.30. Claro que si hay más, mejor. Entre más distancia, más seguro estoy, ¿sí? Bueno, aquí que me llevo para ir terminando porque el tiempo se nos está acabando. Quiero que de esto, este último video y miremos qué nos llevamos. Las preguntas que nos queden, por favor, al chat y si no alcanzamos ahora, pues a través de Ingrid daremos la respuesta. Entonces, voy a 4.7. Evitar contactos. Por tu seguridad y la de los que te rodean, es importante que recuerdes que en tu hogar debes revisar periódicamente las instalaciones internas, como tomacorrientes, y cambiar aquellos elementos que se encuentran en mal estado, pero con ayuda de personal capacitado. Evitar el contacto con conductores eléctricos, tomas o cables pelados. En especial, evitar que los niños se acerquen a estos o cubrir las tomas con tapas especiales. No debes recargar los cables y otros conductores con múltiples enchufes. No dejes el cableado a la intemperie como extensiones o luces que sacaste al patio para iluminar. No realices reparaciones en cables pelados. Deja que las personas capacitadas lo hagan. Si requieres un trabajo eléctrico, contrata personal calificado. Evita que los aparatos eléctricos se mojen y si por alguna razón se mojan, evita el contacto con ellos. Si tienes los pies o manos mojadas, no uses artefactos eléctricos. No ales o manipules de manera abrupta o inadecuada los cables. Nunca acerques materiales conductores como varillas metálicas a las redes eléctricas. No realices volados o extensiones de tu casa en pisos superiores que genere proximidad a las redes e incumplan con las distancias de seguridad. Si alguna persona realiza conexiones no normalizadas, debes reportarlas. Ello puede generar un riesgo para ti y tu familia. No eleves cometas debajo de las redes y no intentes bajarla en caso de atascamiento. Respeta las zonas de servidumbre. Si encuentras conexiones expuestas como cajas, repórtalo a la empresa. Nunca las manipules. Si encuentras un cable caído, repórtalo de inmediato. No lo manipules y mantén una distancia prudencial. No toques a alguien que está sufriendo una descarga eléctrica. No manipules el medidor ni los tableros. Si realizas trabajos externos a una fachada, siempre ten en cuenta las distancias de seguridad con la red. Evalúa el área de trabajo y contacta a tu operador para obtener información de esa red. Asegúrate de que andamios u otras máquinas o herramientas se encuentren a una distancia segura de la red, de forma que no te expongas a ningún peligro. Siempre ten en cuenta que para protegerte no es suficiente con evitar tocar los cables de alta tensión. La descarga eléctrica también se puede producir a distancia. Vale, por temas de tiempo, me da pena con Ingrid. Yo creo que preguntas que hayan pues a través del chat, Ingrid, no sé en cuanto a qué me llevo, digamos, estas recomendaciones finales son fundamentales para que todos la tengamos presente. Definitivamente cumplir con las distancias de seguridad y otras medidas que se hablaban en este corto video. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues la idea es que sigamos en comunicación para seguir reforzando todo el tema de formación en riesgo eléctrico y que ustedes se vuelvan parte de esta red colaborativa de pedagogía. Una notica, disculpe que le quite un Jorge Eliezer, segundito. siga. Sí, señora, sí. Yo creo que también Señor. tener un poco de precaución, porque dicen que Wilson, qué pena. Sin culpa, si quiere desea activar nuevamente el micrófono. no, que quería solo hacer una recomendación de que no cometer el error de
ir a medir con el metro la distancia de la casa a la línea. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Estuvo muy sustanciosa la información. Quisiera pertenecer a esa red pedagógica. Soy trabajador independiente de la parte eléctrica. He recibido capacitación en el SENA y pues me gustaría ampliar mis conocimientos y poder ayudar a que se puedan evitar accidentes. Claro, En muy mi, bien, muy bien. en mi Así es. experiencia tengo un hermano y discapacitado por accidente eléctrico. Él trabajaba en una red rural y por accidente él estaba trabajando conectando una red y recibió una descarga de 11.000 y Mm, quedó sin las piernas y sin un brazo. Dios mío, bueno. Afortunadamente está con vida, eso hace 20 años, Mm, pero bueno, yo aún sigo trabajando en la electricidad porque, bueno, la capacitación me lo permitió y gracias a Dios, pues yo todos los días trabajo sin energía para poder evitar eso y mantengo la distancia. Muy bien, muy bien. Y en la medida de esta red colaborativa es que tú compartas con tus compañeros, con tus vecinos, con las personas que trabajes y con los que no trabajes, pues para que esto no se siga presentando este nivel de accidentalidad tan alto que tenemos en el país y aquí en Bogotá. Muchas gracias. Bueno, sí, señor, muy amable. Ingrid, pues perfecto, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Listo, Pues, especialistas, vamos a dar por finalizada nuestra capacitación de hoy. Quiero agradecerte, Hugo, por el espacio que destinaste para apoyarnos en esta sesión del día de hoy a nuestros especialistas constructores. Recuerden que la capacitación fue grabada. Buenas noches.